Un saludo cordial. Bienvenido una vez más a este espacio que tenemos donde podemos responder algunas de sus inquietudes. Hoy vamos a definir el concepto de hijo de Dios. Muchas personas piensan que todas las personas que habitan este planeta son hijos de Dios. Y cuando uno conversa con los amigos, con algunos compañeros de trabajo o vecinos, ellos le dicen a uno, hermano. A mí, de alguna manera, eso me alegra, porque me da a entender que hay una cierta afinidad en el tema, cuando hablamos del Evangelio, hablamos de Dios. Pero por otro lado también me entristece porque entiendo que esas personas no saben que no todas las personas pueden ser hijos de Dios o son hijos de Dios. La Biblia dice claramente, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué se necesita para ser hijo de Dios? Recibir a Jesús en nuestro corazón, por supuesto, y creer en su nombre. Entonces, esas personas tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. Obviamente que aquí salta el problema, ¿no? Porque la persona me dice, es que yo también creo en Dios. Y cuando yo le trato de decir que hay una manera de creer en Dios, ellos me dicen, no, es que usted no me puede cuestionar la forma en que yo creo. Yo tengo mi propio estilo, mi propia forma, y así como usted tiene la suya. Pero no se trata de eso. Mire lo que dice la Biblia. El que cree en mí, dice Jesús, no cree en mí, sino en el que me envió. O sea, creer en Jesús en realidad significa creer en Dios. Y el que me ve, ve al que me envió. O sea, si usted logra ver a Jesús, conocerle bien, en realidad logra ver a Dios mismo. Dice luego, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús es la luz del mundo. Y Él ha venido a este mundo para que todo aquel que cree, no permanezca en tinieblas. Entonces, si usted cree en Dios, no puede permanecer en tinieblas. ¿Y qué significa eso? No ver claramente, no entender claramente. Entonces, cuando la persona me dice, yo creo en Dios, o yo también soy hijo de Dios, lo único que está haciendo es confirmando que en realidad está en tinieblas, porque no conoce los conceptos claramente. Continúa el pasaje diciendo, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. O sea, cuando usted oye las palabras, usted puede ser que lea la Biblia, porque la palabra de Dios la vamos a escuchar a través de la Biblia. Pero no guarda esas palabras, no obedece, no acata esas disposiciones, esos deseos que tiene Dios. En realidad le está rechazando. Jesús no le va a juzgar. Pero ¿qué dice acá? El que me rechaza y no recibe mis palabras,
tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que, usted aquí está encerrado. Usted no va a poder ver a Dios de otra manera, no va a poder distinguir nada si no recibe las palabras de Dios, si no conoce a Dios a través de su palabra. Mira, aquí hay otro pasaje, dice, nunca habéis oído su voz. Esto le está diciendo Jesús a los judíos. Y se trata acerca del Padre. Nunca habéis oído su voz. O sea, los judíos nunca quisieron obedecer la palabra de Dios así como Dios quiere que la obedezcan, sino a su manera, a su estilo, según sus deseos. Ni habéis visto su aspecto. Tampoco lograron descubrir a Dios a través de la Biblia. Y muchas personas en estos días que también piensan que creen en Dios y que aman a Dios, no han logrado verlo, no han logrado descubrirlo. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Tampoco tenían los judíos la palabra de Dios viviendo dentro de sus corazones. Lo mismo se necesita ahora también. Porque a quien Él envió, o sea, a quien el Padre envió, que es a Jesús, vosotros no creéis. O sea, si no tenemos la palabra de Dios morando en nuestros corazones, si no le hemos visto, si no hemos escuchado esa voz, en realidad no creemos a Jesús. Y Jesús fue un poco más lejos en este sentido. Fíjese, dice acá, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, dice Jesús. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y acá es una pregunta, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esto le puede parecer extremadamente duro. Pero acá Jesús está diciendo que no aceptarle a Él, no creer en Él, no escuchar su palabra, no llegar a conocerle plenamente a través de la palabra de Dios, en realidad significa ser hijo del diablo. A mí no me habría gustado, digamos, decir estas cosas, pero es la palabra de Dios. Y Dios siempre ha sido claro, sincero con nosotros. Nunca ha ocultado ninguna cosa, porque lo que quiere el Señor es que nosotros aprendamos su palabra tal como es y sepamos los conceptos, así como Él quiere que nosotros los sepamos. Entonces, yo creo que a usted le queda más o menos claro que ser hijo de Dios en realidad significa acatar plenamente lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que insistimos tanto, querido amigo, en que podamos estudiar la Biblia. Este espacio, aquí en esta página, se dan montones de palabras, de estudios para que usted pueda leer. Hemos invitado a esas mismas personas que dicen que son hijos de Dios para participar con nosotros a estudiar la palabra. Pero no los vemos, no vemos ese ánimo. Le animamos, querido amigo, a que usted pueda leer la Biblia, pueda estudiarla y recibir a Jesús en su corazón y conocerle y hacerse hijo de Dios. Que el Señor le bendiga. Amén. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser.
que me haría estremecer, me haría llorar o reír.